¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en otra semana donde hay mucha información económica y financiera en la Argentina, por supuesto, para analizar. Hay un tema realmente delicado que se está viendo en los mercados financieros y que tiene que ver con la cotización de los bonos argentinos, algo que ya habíamos hecho, algún análisis, ¿no? La última semana, en el sentido de que los bonos argentinos, después del canje de deuda cerrado en septiembre del año 2020, no paran de bajar. De hecho no lo han hecho en estos días. Hay caídas de hasta 10% en algunos de los bonos argentinos en dólares que surgieron de ese canje, que con estas caídas obviamente se ubican en niveles mínimos desde lo que fue su inicio de cotización, en paridades de aproximadamente el 30%. Esto es, pasándolo a términos más llanos, un bono de $100 de deuda argentina que paga intereses en los próximos años, hoy se negocia en los mercados de capitales a aproximadamente 31 dólares, un precio que parece irrisorio, pero que por otro lado, con un análisis un poco más profundo, lo que está reflejando es la profunda desconfianza que los inversores internacionales y locales tienen acerca de la capacidad de pago de Argentina en los próximos años. Un tema para seguir de cerca, que por supuesto analizamos con más detalle en el último tramo del programa. Pero ahora tiempo de dedicarle algunos minutos a lo que seguramente es la información de la economía real más importante de los últimos días. Tiene que ver con un informe que elabora mensualmente el INDEC y que en esta semana en particular, muestra lo que ocurrió con la inflación durante el mes de febrero. Aquí ponemos los datos en pantalla para resumir básicamente lo que ha sido la evolución del nivel general de precios durante el mes de febrero. Una suba mensual del 3,6%. Una cifra altísima, pero menor al 4% que se vio en diciembre y enero. Ahora vamos a hacer alguna referencia más a esta cuestión. Con lo cual, en el acumulado de los primeros 2 meses del año, la inflación está en el 7,8% y en 12 meses ahora asciende a 40,7%. Un punto importante, sin duda, para analizar aquí, es esta comparación que se está haciendo, digamos, en principio, con una lectura rápida de lo que ha sido la inflación en febrero, en el sentido de que está disminuyendo con respecto a los meses anteriores. Esto obviamente cuando uno toma el número crudo es cierto, pero el punto que hay que enfatizar en relación a la inflación de febrero para realmente analizar con profundidad lo que está pasando con los precios en la Argentina es esto que ponemos ahora en pantalla y que tiene que ver con el desglosamiento de ese nivel general de precios en los 3 grupos de bienes y servicios que habitualmente releva el INDEC. Esto también es información del INDEC. Y acá el punto es que la inflación núcleo, que es la que realmente desde el punto de vista económico muestra las tendencias subyacentes de la inflación en una economía, esto es la inflación pero sin considerar los productos estacionales como frutas y verduras, que es el ejemplo clásico, que esos precios obviamente fluctúan mucho, incluso mes a mes, y también excluyendo los servicios regulados. Acá el ejemplo clásico es el de las tarifas de servicios públicos, están pisadas por el gobierno. Cuando uno saca esos dos rubros, estacionales y regulados, queda la inflación núcleo, que es donde se ve realmente qué está ocurriendo con la inflación. 4,1%, y a esto voy, es un número superior al registro que teníamos el mes anterior, con lo cual la idea de que la inflación se está desacelerando es absolutamente incorrecta. Y además lo que hay que plantear son algunos otros detalles, ¿no?, con respecto a la inflación del mes de febrero. Por ejemplo, que alimentos y bebidas, que es el rubro que más influye en la canasta de consumo de los sectores más postergados económicamente, subió más que el promedio, 3,8, 3,9%, con lo cual ahí hay otro dato que tiene, digamos, una lectura muy negativa desde el punto de vista económico, pero particularmente social. Con lo cual está claro que la inflación sigue siendo un gran problema y seguramente va a estar conviviendo durante este año 2021 con nosotros, planteándonos números que están lejos de la expectativa que se había propuesto el gobierno, con digamos, una expectativa inflacionaria en la zona del 30%, cuando hoy el promedio de los analistas económicos está viendo esa inflación 2021 en la zona del 50%. Entonces aquí el punto es, pero ¿y para cuándo entonces en la Argentina se puede esperar una inflación más baja? La realidad es que uno, una vez que dejó que la inflación se vaya hacia arriba, a lo único que puede aspirar para no generar un gran impacto en términos de producción y empleo, salvo un shock de expectativas que en estas condiciones parece lejano en la Argentina, es a través de, digamos, el castigo a la producción y el empleo si uno busca bajar esa inflación rápido. Entonces lo que está buscando el ministro Guzmán, esto es lo que ha planteado en sus últimas referencias a este tema, es un descenso progresivo en los próximos años. Con lo cual, este año la expectativa, la reitero, está en el 50%.
Y bueno, esperemos que para los años próximos podamos ir viendo números menores. Si usted se pregunta cuál es la causa de la inflación en este contexto, bueno, está claro que hay un gran problema de expectativas en términos de lo que son, digamos, las inconsistencias macroeconómicas de la Argentina, que se ven en los precios, que se ven en el precio de los bonos también, que comentaba anteriormente. Y cuando hacemos referencia a inconsistencias macroeconómicas, a debilidad macroeconómica, vulnerabilidad, por ponerle otros términos, hablamos de una situación fiscal con un gran déficit, en un contexto donde no hay financiamiento externo, donde hay que emitir para financiar ese déficit. Y además, y este es un punto que está más allá de lo que es el análisis monetario, financiero y económicamente directo de lo que es el fenómeno inflacionario, hay un gran problema de expectativas en términos de incertidumbre, ¿no es cierto? Que usted lo percibe y que básicamente consiste en no tener claro qué es lo que va a hacer el gobierno para reactivar la economía, para reactivar la producción y el empleo, dando señales pro inversión, ¿no? Que es lo que parece que estuviera faltando. Pero bueno, hasta aquí nuestra presentación del tema inflación. Enseguida, después de la primera pausa, le voy a dar un detalle más acerca de qué es lo que hay que mirar cuando uno analiza estos números de lo que pasa con la inflación en la Argentina. Y después vamos a recorrer algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local, construcción, la llegada a Mar del Plata de la primera granja local de criptomonedas, también lo que está pasando en las inmobiliarias y por supuesto, como siempre, vamos a analizar sobre el cierre del programa lo que ha ocurrido en estos días en los mercados financieros. Hacemos entonces la primera pausa y enseguida continuamos con el desarrollo de estos temas. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Y enseguida vamos a estar compartiendo la charla que manteníamos en la semana con el arquitecto Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexo, acerca de lo que está pasando con la construcción aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto un poco para complementar lo que era la semana pasada, bueno, nuestra presentación de las últimas cifras del INDEC acerca de la actividad de la construcción en la Argentina, donde se observa una recuperación mensual progresiva e incluso si uno toma esas cifras, digamos, en el sentido más rígido, uno podría estar leyendo hoy que la construcción está inclusive en niveles similares o hasta superiores a los periodos, a los meses previos a la pandemia. Pero antes le quiero mostrar otro dato vinculado con los números de inflación que conocimos en la semana, que tienen que ver con analizar un poco esta propuesta o esta respuesta que han tenido algunos funcionarios en las últimas semanas acerca de lo que está pasando con los precios en el país, en el sentido de decir que la Argentina está sufriendo lo que se conoce, digamos, técnicamente o teóricamente como el fenómeno de inflación importada. ¿Qué es esto? Bueno, inflación mundial, donde los precios suben en dólares y por supuesto en la medida que uno tiene precios internacionales en dólares más altos, como el peso se devalúa contra el dólar, hay una transferencia directa que impacta fuerte en los precios internos en la economía local. Ahora, el punto es que si esto fuera cierto, uno debería ver una inflación alta también en otros países de la región. Y le voy a mostrar ahora qué es lo que ocurrió en febrero con la inflación en los países limítrofes de la Argentina. Ahí usted tiene los números, Brasil 0,86%, y bueno, desde ahí una escalera descendente hasta llegar a Paraguay, que tiene una inflación del 0,1%, con lo cual si efectivamente la inflación respondiera a cuestiones importadas, estos países deberían estar sufriendo un proceso similar al que está sufriendo la Argentina, con una inflación que está cerca del 4% mensual. Entonces, acá hay dos puntos. Uno que es claro, lo que está ocurriendo a nivel internacional es que los commodities, las materias primas, están subiendo de precio. De hecho, le voy a mostrar un gráfico sobre el cierre del programa sobre lo que está pasando, ¿no?, con los commodities a nivel global para apoyar esta idea de que los commodities en dólares están subiendo por la debilidad del dólar básicamente. Ahora, si uno quiere explicar el proceso inflacionario en la Argentina apoyándose en la inflación importada, uno está realmente
absolutamente confundido, porque le repito, si esto fuera así, los países limítrofes de la Argentina estarían sufriendo procesos similares. Acá lo que hay que analizar es que obviamente, si bien los commodities están subiendo en dólares, las otras monedas de la región están mucho más sólidas que la Argentina, y ahí es donde entra esta idea de los desequilibrios macroeconómicos del país a los que hacía referencia en la primera parte del programa. La Argentina emite para financiar su déficit, nadie quiere la moneda local, es decir, la demanda de dinero de pesos básicamente ha colapsado realmente por un tema de emisión actual, proyecciones de emisión, proyecciones de déficit, porque digamos, la economía funciona en base a expectativas, e incertidumbre macroeconómica, con lo cual está claro, me parece, con estos números que compartíamos, que la inflación importada no es una explicación válida para entender lo que está pasando con los precios en el país. Pero dejamos de hablar de inflación, vamos a ver qué está ocurriendo con la construcción aquí en Mar del Plata. Le decía, según el INDEC, hay una mejora sensible que podría ubicar incluso la actividad en el país por la zona de los niveles cercanos a la pandemia o incluso en niveles superiores. Sobre el tema, el primer análisis del arquitecto Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. El sector obviamente está atravesando por un momento de incertidumbre. Hay trabajos chicos y, digamos, obras chicas, obras que se están dando de viviendas o en los barrios privados, pero lo que es la inversión genuina de edificios o viviendas en altura y demás es lo que está faltando. Y un poco es eso lo que nosotros estamos haciendo hincapié. Hay mucho lo que nosotros denominamos trabajo informal y no tanto el trabajo formal que el sector de la construcción necesita para desarrollarse. Y obviamente ahí es el hincapié que estamos haciendo desde hace más de 6 meses, pidiendo alguna promoción para el sector que obviamente viene dilatado. Y este es un poco los reclamos que estuvieron viendo los últimos meses ya en relación a esta promoción y a estos incentivos que están muy demorados, y lo que hace es, estamos perdiendo un tiempo valioso en función de poder generar empleo de calidad y desarrollar la industria. La construcción estuvo parada mucho tiempo producto de la pandemia, luego paulatinamente se pudo ir reacomodando el sector, pero imagino que han quedado secuelas producto de todo este tiempo parados. Seguro, sí. Obviamente hay como dos lecturas, ¿no? El corralón, el de insumos de la construcción, producto de un fin de año que recuperó todo aquello que no se hizo en el primer semestre, tuvo un término de año muy aceptable. Junto con eso fue la reforma, fue el trabajo de alguna ampliación o el mismo hágalo usted mismo, ¿no? En cada uno en sus casas haciendo tareas de ampliación o refacción. Hoy lo que estamos necesitando es, digamos, el trabajo que realmente genere esa inversión y genere empleo genuino. Por eso estas dos lecturas, ¿no? Un fin de año bueno para el corralón, bueno para la refacción y lo que nosotros denominamos changas o trabajos chicos, pero ahora está faltando realmente la inversión genuina, que es la que desarrolla el sector. ¿Cómo ha accionado el gobierno local en base a esta situación que se ha vivido? ¿Cómo ha colaborado con la construcción, si es que lo ha hecho? Nosotros estamos trabajando a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. A nivel local, con un proyecto de ordenanza que lo armó el Ejecutivo en el último trimestre del año 2020, en el cual daba esta promoción. Obviamente estamos ya prácticamente en el primer trimestre del año 2021 y aún todavía no tenemos respuesta. Estamos preocupados por esto porque los tiempos pasan. Nosotros pedíamos una promoción, todo el sector, el foro sectorial y todos los colegios profesionales y toda la industria, pidiendo una promoción por 180 días, que ya nos perdimos los 180 días y aún no hay nada. Esto está de alguna manera trabado en la burocracia de la Comisión de Obras y que realmente no ha tenido solución. Y lo que estamos haciendo, tanto profesionales, empresas constructoras, gremios en general, estamos esperando esto que no llega y que se viene dilatando y en el cual el sector no puede esperar más realmente porque las consecuencias están viendo. Y hasta aquí el primer tramo de la charla que mantenía la semana Javier Novoa con el arquitecto Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos. Sus primeras referencias: incertidumbre en el sector, pérdida de incentivos para proyectos de envergadura y un crecimiento que se ve solo en el empleo informal, en trabajos privados, y esto no trasciende a lo que pueden ser proyectos de mayor envergadura que generen empleo formal en el sector aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ahora, le decía que la semana pasada los números del INDEC mostraban un crecimiento de la actividad, estos números son los que ponemos ahora en pantalla, un crecimiento durante enero del 23,3%, realmente importante.
un crecimiento mensual del 4,4% cuando uno compara los números de enero contra diciembre, con lo cual, bueno, las estadísticas del INDEC reflejan una generación de actividad y de empleo algo más, digamos, importante que la que parece surgir de estos comentarios de Tamburini. En el segundo tramo de la charla, el presidente del Centro de Constructores y Anexos justamente explica cómo está interpretando los números del INDEC. El índice que te está dando el INDEC es de insumos de la construcción. Eso viene creciendo y los datos son reales. El problema es que eso que está creciendo no está creciendo en la forma que debería crecer, que crece en trabajos informales, changas y alguna cuestión de casas suburbanas o casas en barrios privados. Y no está creciendo en construcción genuina. Eso es lo que nosotros estamos intentando a través de este proyecto de ordenanza presentado y que obviamente hoy no tiene respuesta. ¿Qué distinción se puede hacer entre la obra pública y la obra privada aquí en Mar del Plata? Bien, Mar del Plata es, siempre fue una ciudad que tuvo bajo nivel de inversión en infraestructura y sigue en la misma tesitura. Generalmente cuando nosotros hacemos el comparable de cuántos recursos le llegan a Mar del Plata, lo comparamos con ciudades como Rosario, que es el doble de población, pero siempre llega menos del 50% de la realidad entre población y en monto. Siempre la infraestructura en Mar del Plata ha sido escasa y de la misma manera va a ser este año. Si bien con el sector privado se puede trabajar, se puede avanzar y generar trabajo para el sector, imagino que es fundamental que empiece a haber una política de inversión pública en este área en el corto plazo, más teniendo en cuenta lo que fue el 2020. Sin lugar a dudas, es decir, el gobierno nacional está trabajando fuertemente en eso y se lo ven en la cantidad de licitaciones que surgen no solo en Mar del Plata, sino en la provincia y a nivel nacional. Pero Mar del Plata siempre históricamente tuvo bajo nivel de inversión en infraestructura, lo cual entendemos que va a ser un año con obra pública, pero no solamente trabajamos, es decir, hay que entender Mar del Plata cómo está instrumentada a nivel de construcción. Del 100% de la construcción, solo el 8% es obra pública, el resto es obra privada y hoy la obra privada está paralizada. Recuerdo obras como el gasoducto, por ejemplo, obras de gran tamaño, con una gran cantidad de trabajadores, con una gran cantidad de sectores participando. ¿Hay algo de ese tamaño actualmente? Bien, vos nombraste el gasoducto hoy no está terminado. Después de 6 años, 7 años no está terminado. No hay nada de eso, sino que lo único que se está trabajando y están creo que terminando es la obra de 500 megabytes que viene de la zona del sur, bien, y termina en Villa Gesell y a la espera de nuevas partidas presupuestarias, etc. Te hago la última consulta. Si bien hay una gran cantidad de pedidos que pueden ir modificando la realidad del sector, ¿qué panorama se hace de aquí en adelante? ¿Qué espera el 2021 para la construcción? Nosotros creemos que de no salir el proyecto de ordenanza y en la medida que esto pueda surgir o pueda avanzar, nosotros creemos que vamos a tener un año muy parecido al 2020. No creo que podamos revertir la inercia que llevamos en función de que sea mejor que el 2020, que este 2021 sea mejor que el 2020. ¿Cómo se hace con este panorama para el empresario constructor, para los sectores gremiales de la construcción, para darle algún tipo de seguridad y poder seguir planificando hacia adelante? Mirá, lo que está pasando es que los incentivos que no da Mar del Plata hoy los está dando municipios linderos. Bien, estos son datos de esta semana. Hay municipios linderos que quieren llevarse a desarrolladores inmobiliarios de Mar del Plata a trabajar en ciudades linderas. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, en la medida que esto tarde y lo dilaten la posibilidad de generar alguna excepción al sector, otro municipio ya lo está pensando y ya lo está implementando. Y ya está llamando a los desarrolladores para que vayan a esos sectores. Lo que van a perder es oportunidad. Y Mar del Plata, perdiendo oportunidad, pierde empleo, pierde posibilidad de desarrollo económico, porque Mar del Plata, junto con el Producto Bruto que genera la construcción, es el tercer Producto Bruto geográfico de Mar del Plata. Después del comercio, la pesca, después viene la construcción. Si se pierde esa oportunidad, Mar del Plata obviamente va a entrar en un problema más del que ya tenemos.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas para hablar de una novedad realmente interesante que ha surgido en las últimas semanas y que tiene que ver con la puesta en marcha aquí en la ciudad de Mar del Plata de la primera granja de criptomonedas. Esto es las monedas digitales que hoy están realmente siendo furor en el mundo de las inversiones. Uno conoce el Bitcoin, pero hay otras. En el sentido de que han subido muchísimo de cotización. Hoy un Bitcoin vale más de $50.000. Esto obviamente atrae la atención de inversores pequeños y medianos, sobre todo de todo el mundo, dentro de un proceso que parece tender a el reemplazo de lo que es el dinero tradicional por estas monedas digitales. Por supuesto que este es un proceso muy debatido entre especialistas de los tradicionales y de los que apoyan de alguna manera esta idea de que las criptomonedas o las monedas digitales van a ir desplazando al dinero tradicional, pero evidentemente es un fenómeno que hay que atender y que ha llegado a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esta semana en particular tuvimos la oportunidad de conversar con Damián Miano, que es el CEO de Lotal Mining, esta primera granja de criptomonedas que se instala en la ciudad de Mar del Plata, que le explicaba de la siguiente manera a Javier Novoa qué están haciendo y qué objetivos presenta este proyecto. Lotal es la primera granja de criptomonedas que se creó en el Distrito Tecnológico de Mar del Plata. Una granja de criptomonedas en sí es una gran procesadora de datos, por así decirlo, que con hardware procesa ya sea transacciones de criptomonedas entre diferentes usuarios y exchange, como smart contracts, contratos inteligentes, que hoy es uno de los grandes avances que creemos que la tecnología y las finanzas descentralizadas van a tener a futuro. Nosotros desde ese lado, la gran noticia es correcto que Lotal es la primera granja de criptomonedas en la ciudad de Mar del Plata, pero a su vez también a lo que apuntamos con Lotal es a que la compañía sea una referente, una líder dentro de lo que es el ámbito de esta ciudad, de lo que es blockchain y criptomonedas. ¿Cómo fue el camino para llegar hasta ese momento de poder decir, bueno, ya está implementada esta granja y cuál es el objetivo a partir de ahora? Muy bien. La granja en realidad nosotros desde hace aproximadamente 4 años estamos en el ecosistema. Del ecosistema, ¿a qué me refiero? A que desde el Grupo Núcleo ya veíamos la tendencia de que las criptomonedas estaban ganando terreno. Entonces, junto con la gente que conformamos el equipo, empezamos hace 4 años con un laboratorio de prueba para entender cómo funcionaba el ecosistema, cuáles eran los requisitos necesarios para comenzar a minar criptomoneda y cómo se iba comportando tanto lo que es los precios de las cripto como la evolución del blockchain en sus diferentes etapas o en sus diferentes funciones. A raíz de esto, hace unos 6 meses aproximadamente, ya formalizamos la idea de crear la granja de criptomonedas como una primera unidad de negocios de Lotal. Hemos lanzado 2 rondas de inversión que han sido muy exitosas, que hoy ya están completas. Estamos en este momento en la planificación de las diferentes unidades de negocios de Lotal, que van a consistir en una unidad destinada a lo que es el estudio, la investigación y la implementación de smart contracts y blockchain en diferentes industrias, que creemos va a tener implementación general en lo que es seguros, comercio, supply chain y diferentes sectores como la banca y el fintech, que también lo van a ir implementando con el paso del tiempo.
Eso te iba a consultar, no es algo que impacte directamente con aquella persona que se maneje con criptomonedas, sino que genere un impacto en toda la ciudad de Mar del Plata, imagino con fuentes de trabajo, con el decantamiento en otras actividades también de este movimiento monetario. Sin duda, sí. De hecho, ya la granja posee personal que la monitorea 24 horas al día, el personal que está a cargo de la parte técnica del proyecto, pero también vamos a incorporar personal, como te comentaba, para formar otras unidades de negocio. Y en sí el ecosistema de las criptomonedas y del blockchain es un ecosistema que va a movilizar una gran parte de la economía a futuro, con lo cual creemos que el crecimiento y tener un lugar desde la ciudad en el blockchain va a ser muy importante tanto para las TIC como para Lotal, que creo que va a tener un crecimiento exponencial con sus diferentes unidades. Resumiendo, es una forma muy importante, más allá de qué temas se esté tratando, qué es lo que se hace, es una forma muy importante de conectar a Mar del Plata con el resto del mundo directamente. Totalmente, nos pone a la vanguardia de un ecosistema que está creciendo, que el mundo hoy está adoptando y está creciendo muchísimo. Hay algunos ejemplos como Suecia, que está implementando la primera criptomoneda estatal europea, Miami, que ya ha anunciado que va a comenzar a aceptar bitcoins para el pago de servicios y también para el pago de salarios, y muchos otros entes estatales y estados que están analizando la posibilidad de emisión de criptomonedas y de procesar contratos de forma inteligente mediante blockchain. Y asimismo es un crecimiento que a nivel bancario o financiero hoy está dándose en muchos lugares del mundo. Hay bancos como el Citigroup, como JP Morgan, Goldman Sachs, que están empezando a implementar custodia y servicios orientados a las criptomonedas. O sea, hoy es un ecosistema que está de a poco entrando en las finanzas tradicionales, pero con la disrupción que impacta el blockchain. Realmente muy interesante este proyecto, este emprendimiento vinculado con la primera granja de criptomonedas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Obviamente es un dato realmente relevante, me parece, desde el punto de vista de lo que es el impulso que tiene el sector tecnológico aquí en la ciudad. Y también es un punto interesante para destacar el hecho de que esta primera granja de criptomonedas, Lotal Mining, ha sido acelerada por la aceleradora del grupo Núcleo, denominada Neutron. Una aceleradora básicamente es una organización que lo que hace es apoyar en distintas fases, en distintos aspectos, a aquellos emprendimientos que están en etapas primarias o intermedias de vida. Esto es básicamente lo que se hace, es un acompañamiento con profesionales en distintas áreas. También, y esto no es menos importante, lo que aporta una aceleradora es vinculación con otros emprendedores, con el ecosistema básicamente. Y por otro lado, y un punto clave, muchas veces se acercan inversores, se acercan financiamiento para escalar ese proyecto. Así que en el segundo tramo de la charla, Damián Miano nos cuenta qué es lo que está haciendo la aceleradora del Grupo Núcleo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Neutron es una aceleradora de proyectos que se fundó hace 2 años aproximadamente. La funda el Grupo Núcleo, y bueno, el objetivo de Neutron es acelerar emprendimientos, startups locales, principalmente startups de base tecnológica. Lo que se busca es que sean proyectos disruptivos en lo que hacen, que tengan tecnología implementada en todas o varias de sus etapas de desarrollo, y bueno, también busca ser una guía, un faro de la economía TIC dentro de la ciudad, ya que además se encuentra localizada dentro del distrito tecnológico, y desde allí busca darle crecimiento a los emprendimientos, tanto de la ciudad como de todo el país, porque a pesar de estar localizada en Mar del Plata, también se están acelerando proyectos de todo el país, de distintos lugares de la Argentina. Damián, estos proyectos, ¿sale Neutron a buscarlos? ¿El proyecto viene a buscar a Neutron? ¿Cómo es normalmente la metodología? Bien, mira, la dinámica de cómo se acercan los proyectos a Neutron se está dando de diferentes formas. Nosotros vamos a buscar los proyectos que nos vamos enterando a través de distintas, ya sea que nos van llegando a través de la web, ahí es cuando nos vienen a buscar los proyectos, o nos recomiendan a través de otras startups que estamos acelerando, pero también se realizan concursos para que los proyectos se inscriban y vayan atravesando diferentes etapas de selección.
uno encuentra este proyecto disruptivo, que tiene algo nuevo, algo tecnológico, que puede ser innovador, le interesa Neutron, ¿cómo empiezan a ayudarlo? ¿Qué es lo que empieza a suceder a partir de ese momento? Bien, la estrategia de aceleración de Neutron pasa por varios factores, que son, por un lado, el financiamiento, que es muy necesario para las startups, pero también le acercamos un grupo de mentores en diferentes áreas, que son los que apoyan a la startup en sus diferentes etapas de crecimiento, y van desde lo que es administración, finanzas, prensa, marketing, recursos humanos, y las diferentes áreas también, lo que es la parte técnica, y bueno, desde ese lugar se le da un apoyo más allá del financiero al emprendedor. Además, es importante mencionar que los proyectos tienen un espacio de trabajo. Neutron le ofrece a aquellos emprendimientos que se originan en Mar del Plata un espacio de trabajo como un coworking que tiene todos los servicios necesarios, y dentro de ese ecosistema se van generando sinergias entre los diferentes proyectos. ¿Con cuántos proyectos se está trabajando actualmente, tanto en Mar del Plata como en el resto del país? Actualmente estamos acelerando 8 proyectos. La mayoría son proyectos que se nos fueron acercando en la modalidad que yo te comentaba. Algunos son proyectos propios de la aceleradora que ha ido desarrollando, pero realmente el crecimiento se ha dado en forma muy dinámica, muy rápida, y permitió que en este tiempo que la aceleradora comenzó ya tenga 8 proyectos en curso. ¿Cuántas personas trabajan dentro de Neutron? ¿Cuántas personas están en esta búsqueda de encontrar proyectos en todo el país? Bueno, el equipo de mentores en realidad es bastante dinámico, porque también a medida que el proyecto requiere diferentes aristas y diferentes mentorías, se va sumando gente al equipo. Alrededor de 15 personas son las que están en forma permanente asesorando a los emprendimientos, y después, bueno, en cuanto a la gente de la startup, es directamente personal de la startup que está dentro de ese emprendimiento. Pero en los que estamos de algún modo apoyando a los emprendedores somos alrededor de 15 personas que vamos asignándonos diferentes proyectos para mentorear. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Volvemos a cambiar de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha sido la semana financiera, con mucha dinámica realmente en el mercado bursátil, así que eso requiere una atención especial en estos días, no solamente por el tema bonos que comentamos en la apertura, sino por lo que está siendo una etapa realmente volátil en los mercados financieros del mundo, en las bolsas particularmente, y esto impacta también aquí en el mercado local. Pero antes, una referencia a lo que está ocurriendo en estos días en el mercado inmobiliario local, donde se está terminando de hacer un balance de lo que ha sido la temporada de verano y donde se está haciendo experiencia con la nueva ley de alquileres, ¿no? Una ley que usted sabe, aquí lo hemos comentado extensamente en el programa durante el año 2020, es muy controvertida, tiene mucho más perjuicios que beneficios para todas las partes, así que vale la pena seguir analizando estas cuestiones. Pero primer tramo de la charla con Ilan Deprez, que está a cargo de la inmobiliaria Estudio 1 aquí en la ciudad de Mar del Plata, lo que ha ocurrido aquí en Mar del Plata básicamente con la temporada de verano en el mercado inmobiliario. Bueno, sí, la temporada terminó, en realidad nunca terminó de arrancar, fue muy floja. Uno no tenía muchas expectativas considerando
toda la situación ya conocida, pero bueno, la verdad que el número de turistas fue bajo, el promedio de días también, y para hacer una comparación con el año pasado estuvimos en alrededor de un 40% de ocupación y los valores no estuvieron ni cerca de acompañar a lo que fue la inflación de un año duro. Consultarte, ha habido que aplicar protocolos, ha habido que modificar la forma de trabajo. ¿Cómo se ha desarrollado esto tanto en el momento de mostrar la propiedad como una vez que ingresa la persona que alquila? Bueno, en ese aspecto la verdad uno no puede tener quejas. Yo creo que todo el sector nos pudimos adaptar muy bien. Sí que hubo contratiempos, que el protocolo inicial decía que la gente tenía que traer almohadas y detectaron que eso iba a ser muy complicado, que con ropa blanca alcanzaba, pero sí que tanto el turista como de parte del rubro estuvieron muy bien adaptados a hacer la desinfección entre cada alquiler, en que vayan ingresando de a uno por grupo familiar. La verdad que la gente fue muy respetuosa en ese sentido. Hablabas de una ocupación del 40%, comparándola con años anteriores. Te consulto, el espectro de la oferta que tiene Mar del Plata en cuanto a inmobiliaria es muy amplio. Hay casas en Sierra de los Padres, hay en la zona sur de la ciudad, hay departamentos de distintas índoles en el centro de Mar del Plata. ¿Cómo se ha ido centralizando, si se puede decir así, el turismo en esta temporada en particular? Sí, eso que me estás intentando marcar, notamos una tendencia en los dos polos. Es decir, lo que eran las propiedades más caras, con mayores servicios, de mayor calidad, más modernas, tuvieron una muy buena ocupación, y pasaba con lo opuesto. Quizás que en las propiedades más económicas, en la que en un departamento podían entrar 4 personas, con el espacio justo, también se fueron alquilando. Todo lo que quedó en la capa media fue lo que más difícil para alquilar esta temporada. Que quizás esas propiedades eran las que sí se alquilaban rápidamente en temporadas anteriores. Eran las típicas propiedades a la calle, bien ubicadas en el centro, con buenas prestaciones, pero quizás no eran modernas, que todos los años eran las más solicitadas, las más alquiladas. Se nota que esta situación afectó mucho a la gama media que venía de esas propiedades. Ilan, ¿qué ha sucedido con los valores? Detallabas al comienzo de la nota un poco que ha sido por debajo, obviamente, que ha tenido que adaptar los precios, la idea inicial del propietario ha tenido que modificarse. No, por supuesto. Uno tenía una idea ya que no llegaba a compensar la inflación, de unos aumentos del 35%, pero cuando se iba desarrollando el verano uno notaba que no se podía ser competitivo, y en eso tuvimos el apoyo de los propietarios, que siempre supieron cómo fue la situación y que había que priorizar, tener la mayor cantidad de días alquilados las propiedades, y se pudieron adaptar y unieron esfuerzos a nosotros para intentar tener precios muy competitivos. En muchos casos terminamos con precios iguales al año pasado. En algunos casos ha sucedido que decían directamente no alquilar la propiedad y esperar a que se normalice un poco la situación. Bueno, sí, hubo algunos propietarios que estaban con miedo, quizás depende de la información que va absorbiendo cada uno, y priorizaban no alquilarlo, preferían esperar. Había gente también que estaba un poco confundida con el tema de registrar los alquileres, antes de que ya cuando se empezó a hablar, y están intentando ser cautos con los distintos temas. Y como usted ve, las referencias en relación a lo que ha sido la temporada de verano en Mar del Plata coinciden en términos generales, ¿no? Depresa hablaba de una caída de 40% con respecto a la temporada previa, y ya entraba en tema de algún modo en relación a lo que está ocurriendo con la ley de alquiler, en el sentido de que, de acuerdo a lo que está pasando en el mercado, hay algunos propietarios que directamente prefirieron no alquilar. Así que en el segundo tramo de la charla allí en Estudio 1 pasamos a hablar de la nueva ley de alquileres. Como le decía anteriormente, una ley muy controvertida que, a la luz de la mayoría de los especialistas del sector, por no decir todos, ha traído muchos perjuicios para todas las partes. Bueno, de esta manera Ilan Deprez analizaba esta ley de alquileres nueva que tenemos en la Argentina desde el año 2020. Estamos todos de acuerdo que el impacto fue muy negativo.
Yo recuerdo cuando estaba el proyecto y cuando salió en julio me preguntaron y yo pensaba que iba a ser malo porque es una ley que es mala para el propietario, es mala para el inquilino y es mala para el inmobiliario. Yo que lo único que buscaba era una nueva forma de recaudar y que iba a impactar negativamente en todos los demás sectores. Eso se vio claramente reflejado. Salió un informe que el aumento promedio fue de 65% de los alquileres con respecto al año anterior. La oferta de alquileres disminuyó notablemente, se le hizo mucho más difícil alquilar a la gente. Muchos propietarios optaron por pasar las propiedades a la venta y no ofrecerlas en alquiler. La verdad que fue muy negativa esa ley. Justamente cuando uno hace nota con inquilinos están disconformes, cuando hace notas con inmobiliarias también están disconformes y los propietarios lo mismo. Esto demuestra que evidentemente algo no está funcionando con esta ley. No quedan dudas que fue un error. Se podía prever porque en la confección de la ley no había especialistas en el sector. Fue una movida más que nada de gente burócrata, política, y no había nadie especialista como para asesorarlos en el tema y advertirles de los efectos negativos que iba a tener esta ley. Pero bueno, el error ya estuvo y están a tiempo por lo menos de disminuir los daños, de derogarla, de hacer las modificaciones necesarias, pero que no siga porque están siendo perjudicados todos los sectores. Justamente hay 3 proyectos distintos para modificar esta ley. ¿Han podido acceder a los mismos? ¿Han sido consultados? Sí, tuvimos acceso, estuvimos leyendo. Son distintas opciones, cada una tiene sus características. En mi opinión personal, cualquiera de las 3 es mejor que lo actual, tanto derogarla como hacer modificaciones con respecto al plazo, con respecto al aumento, pero menor intervención haya, va a ser mejor, que den libertad a los propietarios e inquilinos, que lleguen a un acuerdo que les sea conveniente para las dos partes, es lo único que uno está pidiendo. Justamente hablabas de una menor recaudación, una menor cantidad de transacciones que se llevan a cabo. ¿Cuáles son las principales consecuencias que ha podido haber en este tiempo? Bien, la verdad que se puede ver que un aumento considerable, aumentó también la oferta de propiedades en venta. Esto tuvo otro efecto, que al aumentar la oferta de las propiedades en venta, porque preferían no dejarla en alquiler, hubo un decaimiento en los valores de venta que disminuyeron entre un 25 y un 30%. Y bueno, se está dando eso, que la gente busca y todos te dejan el teléfono, que por favor si aparece algo para alquilar, que quieren alquilar, pero cuando aparecen suelen ser en precios que no pueden afrontar con los sueldos actuales. Y hasta aquí entonces el análisis de Dylan Deprez de Estudio 1 sobre el impacto de la ley de alquileres en el mercado local de alquileres. Le repito, una ley realmente mala que, como decía Deprez, ¿no? Parece que solo busca recaudar más allá de los perjuicios que está produciendo en todas las partes que intervienen en un contrato de alquiler en la Argentina. Pero cambiamos de tema, nos metemos de lleno ya en lo que ha sido la semana en las bolsas del mundo. Le decía en la apertura de este bloque que ha sido una semana con volatilidad de precios, pero con tendencia positiva. La semana pasada yo le mostraba en los gráficos, bueno, cómo los distintos índices de las bolsas de Estados Unidos habían venido recortando parcialmente las ganancias que acumularon desde el último trimestre del año 2020. Bueno, en estos días las bolsas parecen intentar formar un piso y reaccionar al alza. Esto es lo que vamos a ver ahora en los gráficos. Comenzamos con el índice Nasdaq, que venía corrigiendo de una manera más profunda que el resto de los índices de la bolsa de los Estados Unidos. Llegó a caer casi el 11% desde el máximo que había alcanzado hacia la primera quincena de febrero en esta corrección que vemos en estas 3 semanas. En estos días el Nasdaq se ha recuperado de manera bastante fuerte, está subiendo 3,70% en promedio en la semana. Estamos considerando valores al mediodía del viernes y bueno, esto marca la posibilidad de que efectivamente las acciones tecnológicas hayan retomado el alza. Recuerdo que un tema importante es ver si esta zona de congestión que había tenido el mercado americano entre septiembre y noviembre logra contener la baja de las cotizaciones, que es lo más probable que suceda, ¿no? De acuerdo a lo que ha sido la evolución de la demanda y la oferta en los últimos meses. Si esto es así, existe la posibilidad entonces de que las tecnológicas retomen el alza, aunque lo que hay que decir es que este sector, el de las tecnológicas,
más allá de haber liderado la suba desde los mínimos de la pandemia, también es el que más está sufriendo la ola de ventas, porque si uno mira, y a esto pasamos ahora a lo que está ocurriendo con el Standard & Poor's 500, bueno, en este caso tuvimos una corrección mucho más corta y que ya nos ha llevado a que los precios estén sobre los máximos que habíamos alcanzado en la primera quincena del mes de febrero. Esto tiene que ver con que las acciones de sectores que no son el tecnológico, básicamente energía, bancos, que son los más firmes en las últimas semanas, bueno, están mejor. Entonces esto permite que un índice más diversificado sectorialmente como el Standard & Poor's 500 esté mostrando una conducta más sólida en las últimas semanas. También el Dow Jones Industrial está pasando por un buen momento. Aquí queda muy claro el hecho de que, bueno, aquí al tener muy baja ponderación las tecnológicas, prácticamente no se nota la presión de ventas que ha tenido este sector en las últimas semanas, con lo cual el Dow Jones Industrial ha tenido un ascenso prácticamente sin correcciones importantes, ¿no? Esto es lo que vemos en las últimas semanas en este índice tradicional del mercado americano. Nos queda mostrarle, y esto lo había prometido en algún tramo del programa, la evolución de los commodities, ¿no? Esto lo comentábamos cuando hacíamos referencia a la inflación importada. Está claro que los commodities han tenido una suba muy significativa. Este es un índice de commodities que agrupa a todos, ¿no? Energía, metales básicos, obviamente granos, que le importa mucho a la Argentina. Y aquí tenemos una suba realmente importante, desde $10 de valor de este índice hasta 17,50. Esto realmente refleja una suba muy importante. Aquí pesa mucho el petróleo, esto hay que tenerlo en cuenta, que ha subido mucho, pero también los granos han tenido subas significativas, con lo cual está claro que los precios en dólares han venido subiendo a nivel internacional, pero como le decía en su momento, ¿no? En la Argentina hay otros fenómenos que explican la inflación más allá de este proceso de suba de materias primas que afecta a todo el mundo por igual y que en otros países de la región se refleja con inflaciones menores e incluso mucho menores al 1% durante el mes de febrero. Por último, la bolsa argentina, que se ha recuperado esta semana. Tenemos una recuperación de algo más del 6% para el dólares a esta altura del viernes. Pero claro, como siempre decimos, muy lejos de los máximos del año 2018, esta zona es la que refleja los máximos de enero del 2018, una bolsa de la Argentina que todavía está en un proceso incierto en cuanto a la tendencia de fondo, ya que más allá de que las bolsas del mundo continúen ascendiendo, la bolsa argentina plantea recuperaciones parciales con nuevas caídas que no permite apreciar una tendencia definida de recuperación de fondo. Hasta aquí entonces el panorama general en las principales bolsas de referencia. Ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la charla habitual con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces de ampliar la información acerca de lo que ha ocurrido en estos días en la Bolsa Argentina, como siempre a través de la charla con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil. Esta semana, las acciones en dólares afuera estuvieron un poco bastante, se las ve como consolidando ahí un piso, sobre todo en los bancos, que es lo que más operan de los papeles que nosotros observamos. Igualmente,
el dólar también ha bajado, o sea, el dólar descontado con liqui está impresionantemente bajo con respecto a los valores que había llegado, ¿no? Hoy podés hablar que, por ejemplo, ayer se daba que estaba el contado con liquidación, estaba más bajo que el dólar MEP. Así que, bueno, fue una semana rara, donde sí se ve la tendencia a que las acciones se mantienen, como que ya llegaron a cierto nivel y que le tienen más confianza a cualquier sector privado del país que a los bonos. Los bonos realmente han sido un desastre. Esta semana las paridades siguen bajando. Estamos en niveles de 33, 34% el bono, que el año pasado, una vez que salimos del default, estaba en 50%. Tal cual. Ahora, Adriana, en este contexto, teniendo en cuenta esta recuperación de las acciones, uno lo que observa es que se recuperaron las argentinas en estos días, pero también las acciones internacionales. ¿El volumen sigue en los CDRs? ¿Hay más interés en acciones argentinas? ¿Cómo lo estás viendo aquí a nivel local? Sí, los volúmenes se ven acotados. Este año, en realidad, el volumen... Porque, ¿qué pasa? La gente que quería comprar CDR, o sea, solo están los que ingresan. Los que están o sea, volumen no tiene tanto, porque realmente el que está dentro del CDR lo que hace es esperarlo. Entonces, trae poca movilización en las carteras, y eso trae poco volumen. Nosotros tenemos, la mayoría de la gente que armó sus carteras de CDR lo ha hecho el año pasado, y van ingresando nuevos clientes, pero no llegan a marcar un aumento del volumen. Así que, bueno, lo que se ve es eso, o sea, esta semana, por ejemplo, otra vez volvieron a tomar más volumen con respecto a las acciones argentinas, porque realmente, por ejemplo, Mercado Libre ayer hizo un volumen súper interesante con respecto, y recién las acciones argentinas venían en tercer, cuarto nivel, que era Galicia la más operada. Pero bueno, se nota eso, ¿no? Que donde hay una recuperación, por ejemplo, el Nasdaq, que el otro día había bajado bastante, pero por ejemplo ayer que subió un 3% de golpe, y bueno, es como que nada, la gente vuelve a tomar confianza. Un poco era como que veían eso, que al bajar el dólar se habían quedado en las cotizaciones, no había hecho una corrección en el mercado de afuera, pero ya está retomando todo. Así que bueno, la gente sigue interesada siempre en ese capital, ¿no? En ajustar por acciones de Estados Unidos, salir de riesgo a Argentina y ajustar por dólar. Seguro. Por último, Adriana, contanos si sigue fluida la operatoria de dólar MEP, de dólar bolsa. Sí, esta semana, bueno, en realidad esta semana seguimos con ese parking de un día. Lo que hemos tenido son más operaciones de venta que de compras, porque bueno, las empresas muchísimas se han dolarizado el año pasado y algunas necesitan ir saliendo para hacer otro tipo de inversión, y bueno, nosotros por ejemplo se nos ha dado más ese tipo de más venta que compra. La compra está en los niveles, o sea, si no existiera el parking, hubiera sido mucho mejor esta semana para poder hacer un dólar más barato, porque te están dando 144, 145. Pero nos encontramos con el problema de que la gente que compró al día siguiente bajaba tanto la paridad que le terminó dando un dólar un poco más alto. Porque recordemos que siempre sale de la operación de comprar en pesos y vender en dólares. Al vender en un dólar que había estado bajando más la paridad, porque las bajas eran del 1, 2%, 3%. Así que eso te encareció un poco el precio que le dio a la gente que compró esta semana. Pero bueno, suponemos que se va a estabilizar en estos niveles. Siempre decimos suponemos, porque hoy, por ejemplo, ya creo que estaban abriendo un poco en baja. Así que bueno, el panorama de los bonos no, hasta que no haya un acuerdo real con el fondo, o al menos que haya una intención, realmente se lo ve complicado. Está muy claro. Adriana, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre, buen fin de semana y seguimos conversando en los próximos días. Bueno, gracias Marcelo, hablamos en la semana, gracias. Y hasta aquí entonces los comentarios de Adriana Figliolo de lo que ha sido la semana en la bolsa argentina. Nos queda tiempo simplemente para repasar cómo está quedando en este cierre de semana el panorama en materia de dólar y títulos públicos, ¿no? Los bonos en dólares que realmente han caído de manera muy importante en estos días. Comenzamos entonces por el dólar con valores al mediodía del viernes en que estamos grabando el programa, el oficial 96,45, sigue el central con ese ritmo de devaluaciones programadas o preseteadas que venimos teniendo en los últimos meses. Y después el dólar libre, los distintos mercados muy tranquilo. Como decía Adriana, el MEP 144,30, la última referencia que manejamos, el contado con liquidación 149,10 y el dólar blue a la baja 140 pesos por dólar. Esto es 4 pesos menos el valor que tenemos en este momento con respecto al cierre de la semana pasada. Por último, los bonos en dólares. Ahí están los números de las cotizaciones de los bonos en dólares que surgieron del canje del año pasado, con valores insólitos, ¿no? Esto lo hemos comentado en varias oportunidades a lo largo de esta hora de programa.
33,68 el Bonar 2030 y bueno, cuando uno mira el 2035, que es el de menor paridad en este momento, 30,26, realmente valores que no se observan en otros mercados de bonos del mundo. Como le decía en la apertura, esto es el reflejo muy fiel de la desconfianza que hay en el mundo inversor acerca de la capacidad de la Argentina para honrar sus compromisos en los próximos años. Realmente un dato preocupante que hay que seguir de cerca, pero que queda reflejado de esta manera en la cotización de los títulos públicos nacionales en dólares. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa, nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.